Herbert Hoover fue elegido presidente y en su campaña habló de devolver la ley y el orden a los Estados Unidos. Él se centró en Capone y lo convirtió en el enemigo público número 1. Al más puro estilo Capone, el famoso jefe de la mafia parece tener la coartada perfecta. En ese momento, Capone estaba en Florida y él estaba en su casa de Palm Island, en Miami. Y esa mañana tuvo una reunión con el fiscal para hablar de su implicación en otro asesinato que había ocurrido el año anterior. Es imposible situar a Capone en la escena de la masacre si él está claramente hablando con agentes de la ley en Miami. El hecho de que su coartada lo descarte como responsable no descarta que esté implicado. Es posible que moviera los hilos. Algunas personas creen que el hecho de que Al Capone tuviera una coartada tan sólida forma parte del plan y que ordenó el asesinato en un momento en el que él sabía que no estaría allí. Por lo tanto, parte del plan de Capone era que no hubiera nada que lo relacionara con el caso. Sin importar cuántas capas tuviera que usar, aunque hubiera disparado o le hubiera destrozado la cabeza a alguna persona, él dice que no estuvo allí. Fue un asesinato muy planeado y organizado, lo que refuerza la teoría de que fue obra del crimen organizado y, aunque la mayoría pensaba que se trataba de un asesinato orquestado por Capone, no era la única teoría. Es la mañana del 14 de febrero de 1929. Algunos residentes de Chicago oyen una ráfaga de disparos en el 2122 de North Clark Street, en el territorio del gángster Bugs Moran. Mientras se agolpa la multitud, el sargento Thomas J. Lofts es el primer policía en llegar al lugar. El sargento Loft se encontró con una escena increíblemente espantosa. Mientras revisaba cada uno de los cuerpos para ver si había alguien con vida, se topó con un individuo en particular que había recibido 14 disparos, pero que aún se aferraba a la vida. Un tipo llamado Frank Gusenberg. El sargento se inclinó y le susurró: ¿Quién te hizo esto? Y Gusenberg respondió: la policía lo hizo. El sargento Lofts intenta obtener más información y, según se dice, Gusenberg responde: llévame al hospital, necesito ver a un doctor. Y luego no dice nada más. Aunque mucha gente llegó a la conclusión de que Capone estaba involucrado, una vez se conocieron las declaraciones de Gusenberg y el hecho de que testigos vieron a personas vestidas de policía en un Cadillac, el cual parecía un vehículo policial, la gente comenzó a hablar y sugirieron teorías de que tal vez la policía estaba involucrada. Hay elementos de la escena del crimen que respaldan la teoría de que lo hicieron los policías. Algunos de los hombres que salieron corriendo llevaban uniformes. Y el Cadillac en el que todos llegaron era del tipo que la policía utilizaba en ese momento, especialmente porque tenía un armero en la parte trasera del auto. La acusación de que policías corruptos llevaron a cabo la masacre del día de San Valentín también provenía directamente de un miembro de las fuerzas del orden. Frederick Silloway, que era el administrador asistente del cumplimiento de la prohibición en Chicago, un título muy largo, convoca una rueda de prensa al día siguiente y fue directo. Él dijo: los gángsters no hicieron esto. Fueron policías. Lo cual llama inmediatamente la atención de la prensa y añade: más tarde les daremos los nombres de los policías implicados. Una cosa que dijo para enfatizar este punto de los policías corruptos es que tenían el disfraz perfecto cuando se trataba de actividades ilícitas. En esta guerra tan pública entre la organización de Capone y la organización de Moran. Esta impactante acusación aparece en los titulares de todo el país. Pero no hubo una segunda rueda de prensa. Y al día siguiente, Silloway fue trasladado a otro distrito. Había tantos agentes corruptos en Chicago durante la prohibición que a la gente no le costaba mucho creerlo. Pero la policía afirmaba que no había pruebas de ello.
Decían que los uniformes que vieron los testigos eran una pista falsa, que eran impostores. Hay varios casos de sicarios en todo el Medio Oeste utilizando uniformes policiales para cometer sus crímenes y salir impunes. La idea de que alguien pudiera llegar al extremo de modificar un automóvil o fabricar uniformes no era tan ridícula y descabellada como podría esperarse. Para alguien con los contactos apropiados, habría sido fácil encontrar uniformes que parecieran auténticos. La policía cerró su investigación interna casi de inmediato. No están considerando sus propias hipótesis y dejan muy claro al público que no quieren que se sospeche de la policía tampoco. Al cerrar la investigación interna tan rápido, despertaron sospechas y desataron un sinfín de especulaciones entre las personas. 3 meses después de la famosa masacre del Día de San Valentín en Chicago, la investigación se estanca. Pero entonces, a 30 kilómetros de distancia en la ciudad de Hammond, Indiana, se produce un espantoso descubrimiento. La policía encuentra un auto abandonado y al mirar adentro, ven a 2 hombres asesinados. No solo les dispararon, estaban completamente desfigurados. Luego encuentran a un tercer hombre tirado en el suelo, idéntico. Si acaso era aún más brutal que la masacre del Día de San Valentín. Los investigadores logran identificar a los 3 hombres asesinados: John Scalise, Alberto Anselmi y Joseph Ginta. Incluso los forenses más expertos quedaron estupefactos ante esta escena, porque parece que estos 3 hombres fueron apaleados con bates de béisbol. Tenían la nariz rota, los ojos golpeados. Sus rostros estaban destrozados, quedaron irreconocibles. Los 3 hombres tenían vínculos conocidos con Capone. Ginta era uno de sus secuaces, un sicario. Y Anselmi y Scalise eran conocidos como los gemelos asesinos sicilianos. Los gemelos asesinos se convirtieron en los favoritos de Al Capone. Se decía que frotaban las balas con ajo para que, si los disparos no mataban a sus víctimas, las infecciones terminarían el trabajo. En 1925, tanto John Scalise como Alberto Anselmi participaron en un intento fallido de asesinar a Moran. Así que hay antecedentes. La gente ya había relacionado a estos hombres con la masacre e incluso fueron interrogados. Scalise y Anselmi llegaron a ser acusados en un momento dado, aunque no habían pruebas suficientes para inculparlos del crimen. Pero ahora, 3 meses después de la masacre, estos mismos gángsters aparecieron muertos. El hecho de que estos hombres hayan aparecido asesinados de esta forma tan brutal hace que las autoridades de Chicago digan: es posible que estas personas estuvieran involucradas y en realidad fueron los autores, y esto sería la represalia. Algunos periódicos indicaban que Bugs Moran creía que estos eran los hombres responsables de la masacre del Día de San Valentín, y tal vez es el castigo por eso. Otra teoría es que esto fue casi un sacrificio que Capone hizo para hacer las paces con Moran. En los meses entre la masacre de Chicago y los asesinatos de Hammond, hubo un momento en el que se celebraron conversaciones de paz entre Moran y Capone y otras figuras del crimen organizado. Tanta violencia, tanta atención por parte de la policía y de la prensa no era bueno para los negocios. Así que por muy amarga que sea la rivalidad entre Capone y Moran, saben que en realidad les conviene poner fin para siempre a estas hostilidades. Todos querían la paz. Pero Bugs Moran ni siquiera se sentó a negociar, a menos que los del sur entreguen a Anselmi, a Scalise y a Ginta. Ni siquiera asiste a las reuniones, así que no hubo paz. Está claro que para Bugs Moran es algo personal. Quería acabar con estos sujetos porque los consideraba responsables de la masacre. Curiosamente, a solo 5 días de los asesinatos de Indiana, se celebró una conferencia de paz. También en ella participaron todos los gángsters importantes de Estados Unidos, incluido Capone y Moran. ¿Acaso dio Capone la orden de asesinar a estos sujetos para saldar cuentas? Es posible.